Saludos a todos, muy buenas noches, hermanos. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa, hoy domingo 12 de julio del año 2020, en nuestros estudios de los domingos aquí en la primera iglesia bautista de Balboa. Como siempre, hermanos, mi saludo a todos, pidiéndole al Señor por ustedes que hayan pasado pues una semana descansando en la sombra protectora del Señor, que tengan paz en sus corazones, que su mirada estén puesta en el Señor, fijas en nuestro Señor. Y hoy domingo inicia una nueva semana en un mundo de malas noticias. Nosotros, la Iglesia de Cristo, tiene las buenas nuevas del Evangelio de salvación a todos los hombres. Entonces, mientras que los medios de información del mundo dan la mala noticia de este mundo caído, la Iglesia del Señor, la iglesia local del Señor que está presente en toda parte del mundo, anuncia el evangelio de salvación a todos los hombres, donde están y como están, porque tenemos esa gran comisión de parte del Señor a la iglesia de compartir estas buenas nuevas del evangelio. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis por casi 2 meses. Vimos cada una de estas cartas a las 7 iglesias en la región de Éfeso, Asia Menor. Ahora empezamos a ver las promesas que el Señor le da a cada una de estas iglesias si se corrigen. El domingo pasado vimos a la iglesia de Éfeso y esta noche vamos a estar viendo la iglesia de Pérgamo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 16 y 17, que vamos a leer, dice así: Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice el verso 17, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, una vez más, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. No nos cansamos de confesarlo, Señor, tu misericordia son nuevas cada mañana. Y te damos gracias por esta gracia, Señor, irresistible, con la cual nos ha llamado, Señor, y justificados ahora por los méritos de Cristo, descansando en los méritos de Cristo, tenemos paz contigo, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos seguir bajo tu sombra protectora, Dios, en medio de estos tiempos tan difíciles. Descansamos, Señor, en que tú nos conoces, tú cuida a cada una de tus ovejas y tú cuida a tu iglesia en toda parte del mundo que vive diferentes circunstancias difíciles, pero tú nos cuidas y nos proteges, Señor. También pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que pecamos contra ti todos los días de muchas maneras, Señor. Perdónanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, ahora ayúdanos en esta noche a poder exponer de una manera clara y sencilla el mensaje de tu palabra a nuestros hermanos en sus hogares, de tal manera, Señor, que todos, absolutamente todos, podamos ser edificados a través de la exposición de tu palabra. Amado Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, vimos el domingo pasado la promesa a la iglesia de Éfeso. Ahora estamos viendo la promesa a la iglesia de Pérgamo. Esta promesa es del mismo valor que la anterior y adecuadamente y particularmente para Pérgamo, cuyos herejes estaban comiendo carne ofrecida a los ídolos, siguiendo a Balaam, la cual esta carne es una comida que producía muerte,
pero a los fieles se les promete el pan de vida. Y vamos a ver, esta es la introducción, y vamos a ver el desarrollo de esta promesa que aparece en Apocalipsis. Y dice la Escritura: le daré una piedrecita blanca y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que ninguno sabe, sino solo aquel que lo recibe. Obsérvese que esta es la segunda promesa a la iglesia que está en Pérgamo. A la misma persona se le dan las dos promesas, el maná escondido y la piedrecita, cuya descripción es oculta para todos, menos para el que la recibe. Parece que hay una conexión de pensamiento entre las dos promesas, conexión que puede ayudarnos para la interpretación de la piedrecita blanca, y eso es lo que vamos a exponer en esta noche. Vamos a buscar cómo podemos aplicar esta promesa a la vida de la iglesia y de cada uno de los creyentes. El trono de Satanás estaba en Pérgamo, esto es, dominaba completamente el gobierno municipal. El gobierno en Pérgamo quiere decir que estaba bajo la influencia directa de Satanás. Esta era una ciudad griega, sujeta al método griego de procedimientos judiciales. Una participación en las fiestas idólatras sería una prueba de lealtad al gobierno. Sabemos por la carta de Pablo que él escribió a la iglesia que estaba en la ciudad griega de Corintio, que un cristiano, usted recuerda, hermano, porque ustedes conocen la carta de los Corintios, no podía comer tanto de la mesa del Señor como de la mesa del diablo. De modo que dejar de participar en las fiestas paganas en honor de los ídolos era una prueba de lealtad a Cristo. De manera, hermanos, que el mismo Satanás que inspiró a Balaam a aplicar estas pruebas a los israelitas, a los balamitas, posteriormente a transigir en favor de esta comunión abierta entre las dos religiones e inspirar al gobierno municipal a exigir de los otros miembros de la iglesia compromiso semejante. A través de las autoridades municipales en Pérgamo, lo que el trono de Satanás intentaba era presionar a los cristianos para que estos fueran desleales a nuestro Señor Jesucristo y participaran no solamente de las fiestas paganas, sino que al participar de estas fiestas paganas rindieran culto idólatra, sobre todo culto a Júpiter. Una ciudad griega expresaba su juicio contra las personas acusadas por medio de una especie de voto, usando conchas como en Atenas o guijarros, cuyo significado interpretado era la absolución o la condenación. Blanco para la absolución y negro para la condenación. O sea que cuando una persona era llevada a juicio ante las autoridades en la ciudad de Pérgamo, al terminar el juicio, luego que se hacían las deliberaciones de la acusación y de la defensa, el veredicto que se daba iba envuelto en una piedrecita. Si la piedrecita era blanca, llevaba la palabra absuelto o inocente. Si por el contrario la piedrecita era de color negro, llevaba la inscripción de culpable. Blanco para la absolución y negro para la condenación. Siguiendo esta manera de pensar, la promesa significaría: si la ciudad movida por el diablo te condena mediante una votación de guijarros negros o piedrecitas negras, porque eres leal a Cristo, el Señor te absolverá por medio de la piedrecita blanca de la justificación. Y esta es una de las preciosas doctrinas del Evangelio acerca de la justificación.
siendo nosotros seres caídos y pecadores y rebeldes, en Cristo Jesús el Señor nos declara justos, siendo culpables, pero arrepentidos, y cuando se le aplica los méritos de Cristo, la justicia y la obediencia de Cristo al pecador arrepentido, el veredicto en el cielo es justo, porque se nos imputa, se nos acredita toda la obediencia y toda la justicia de nuestro Señor. Esta idea toma fuerza a causa de la autoridad que tiene nuestro Señor cuando dirige a la iglesia. Estas cosas, dice que Él tiene la espada aguda de dos filos. En la visión narrada en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 16, la espada sale de su boca y por esto representa su palabra de juicio. Es un símbolo de juicio, como también lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. Además de esto, la inscripción de la piedrecita blanca puede explicarse en armonía con esta interpretación. Es un nombre nuevo, desconocido para el juez pagano, pero bien conocido para aquel que lo recibe, este nuevo nombre. Si este es el nombre nuevo de nuestro Señor, como se revela más tarde en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versos 12, 13 y 16, es intensamente significativo en conexión con palabra de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Son los nombres que encontramos que se le ha adjudicado a nuestro Señor Jesucristo. Esto es, el juicio terrenal condena. Sin embargo, el juicio divino absuelve a aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo. El mundo nos puede condenar, amados hermanos, y de hecho así va a suceder porque nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos en este mundo, somos embajadores de Cristo y testigos de Jesucristo. El mundo nos condena, nos rechaza, nos persigue y donde pueden nos matan. Pero a pesar de que el mundo nos persigue y nos condena, el cielo nos absuelve. El juicio divino nos absuelve. La condenación viene de los señores terrenales. La justificación del Señor de señores. La expresión no conocido, sino del que la recibe, en cuanto a la piedrecita blanca con el nombre nuevo, significa, amados hermanos, en Balboa, la seguridad de la aceptación divina, el testimonio del Espíritu, que da testimonio juntamente con el propio Espíritu de quien recibe la piedrecita, lo cual, siendo del todo una experiencia personal, no puede ser conocida por nadie, sino únicamente por aquel que la recibe. Y esta es la promesa, hermanos. Dice las Escrituras que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, de que ya no somos hombres caídos bajo la ira de Dios, sino que a través de los méritos y de la obra de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios. Este es uno de los textos que más fortaleza le da al creyente, Romanos capítulo 5, que tenemos paz con Dios, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5. Así que, hermano, a pesar de que el mundo nos condena, nos rechaza, tenemos este descanso en nuestros corazones, en nuestra alma, de que el cielo nos absuelve. Hemos sido declarados justos ante el trono, ante el juicio que en verdad importa, que es el juicio, el trono y el juicio en los cielos. Pero volvemos a insistir, el mundo nos rechaza, así como rechazó a Cristo, nos rechaza a nosotros, a su iglesia. Jesucristo dice en el Evangelio que si a Él lo persiguieron, lo rechazaron y lo persiguieron, cuanto más a nosotros que somos las ramas
y no el tronco del árbol. Y el Señor dice, Pablo escribiendo a Timoteo dice, todo el que quiera, todo hermano que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecuciones. En la medida en que el creyente va creciendo de gracia en gracia y se va fortaleciendo, las luchas se harán intensas, las pruebas se harán más fuertes alrededor de él. Será Satanás como león rugiente alrededor de él constantemente al acecho, pero el Señor nos guarda, el Señor nos protege, el Señor nos cuida. En estos tiempos, hermanos, que vive la humanidad, que vivimos aquí en Panamá y escuchamos las noticias cada día que son todavía más preocupantes, que causan inseguridad, que causan miedo. Escucho a muchos hermanos a veces preguntándonos, tenemos que animarlos a que ellos puedan preguntar con toda confianza y libertad y nos hablan de sus temores, de su miedo, de contagio, de muchos han perdido sus trabajos, otros se le han suspendido sus contratos y aquellos que se le ha suspendido su contrato o que han perdido su trabajo, y a pesar de que las autoridades de gobierno dicen que están dando estos bonos solidarios para de alguna forma que las personas puedan hacer algo de compra de alimentos, qué extraño, no todo el mundo lo está recibiendo. Muchos hermanos no lo están recibiendo, algunos sí, gracias al Señor, pero otros muchos no lo han recibido. Pero ellos mismos reconocen y confiesan que Dios, utilizando sus agentes, sus medios, utilizando a la iglesia local, está supliendo sus necesidades. Pero qué cosa, hermano, que aún en medio de estas crisis de salubridad, a veces la iglesia se siente o siente el menosprecio del mundo. Pero es que, hermanos, tenemos que tener presente eso. Como dice las Escrituras, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos que tener eso presente siempre. Así que a Pérgamo se le da esta promesa de que aunque las autoridades del gobierno en Pérgamo los condene y lo quiera obligar a ser desleal al Señor, y lo lleven ante los juicios, ante los juicios de los hombres, y estos los condenen, en el cielo se hace otro juicio, un juicio donde nuestro Señor es nuestro abogado, pero que también Él es el juez y Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Y recibimos, aquí en la tierra podremos recibir una piedrita color negro donde somos declarados culpables, pero en el cielo, en el juicio que en verdad vale, en el juicio que trasciende no solamente lo temporal, sino lo eterno, recibimos una piedrecita blanca donde somos declarados justos y recibimos un nombre nuevo. Entonces estas son las promesas que el Señor le dio a la iglesia de Pérgamo. Si hacían correcciones, si se mantenían fieles al Señor, si se mantenían fieles a las escrituras, si se mantenían fieles a su adoración al único y verdadero Dios, su lealtad al único y verdadero Dios. Hermanos míos, en Balboa, este es un rasgo importante, una característica importante, no solamente en la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo, como congregación, sino también en la vida de cada cristiano, de cada creyente. Un rasgo que debe distinguirnos es nuestra lealtad a Dios. En medio de las situaciones más extremas, las pruebas más extremas, tenemos que ser leales a Dios y tenemos que confiar en Dios, sostenernos en su palabra y en sus promesas. Mire, hermano mío, Dios no deja caer al suelo ninguna de sus promesas. Él las cumple y Él las sustenta.
¿Cuál es la promesa que el Señor le ha hecho a usted, hermano? ¿Cuál es la promesa que el Señor nos ha hecho como cuerpo? Él ha dicho en los evangelios que Él estará con nosotros siempre hasta el fin. Esta es una hermosa promesa. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos que ignorados o rechazados, cuando nos sentimos en peligros, cuando caminamos por el valle de la sombra de muerte, como dice el Salmo 23, la Biblia, la palabra de Dios nos recuerda, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Aunque nuestra salud se esté deteriorando por las enfermedades, aunque nuestra fuerza y nuestro vigor nos esté abandonando porque ya somos personas mayores o adultos, cuando perdemos nuestros trabajos y vemos cerradas nuestras empresas, nuestra fuente de ingresos con el cual trabajando dignamente sostenemos nuestras familias y ayudamos a nuestros semejantes. Pero cuando vemos que todo eso se pierde por las razones que sean, en este caso, en primer lugar, por una pandemia, de una enfermedad peligrosa, de un virus letal, pero también cuando somos perseguidos por causa de nuestra fe y lo perdemos todo, recordamos que perdiéndolo todo aquí en esta tierra, lo hemos ganado todo en la eternidad. Esto nos consuela, hermano. Algunos pueden decir, el mundo puede decir, pero ¿qué clase de consuelo es eso? Lo que pasa es que todo en este mundo caído, en esta vida, todo tiene una condición que no puede cambiar, es temporal. Todo se acaba, hermano. Solo las promesas de Dios en Cristo Jesús son eternas. Y esta de ser declarados justos en Cristo Jesús y recibir un nombre nuevo, que solo el que recibe la piedrecita blanca conoce lo que está escrito ahí y que nadie se lo puede arrebatar, es una promesa que debe levantar nuestra fe, levantar nuestros ánimos para tomar nuestra cruz cada día y seguir adelante. Hermano, en un mundo donde las malas noticias se escuchan constantemente, diariamente, todos los días, en todos los medios de comunicación, escrito, hablado en las redes sociales, en los periódicos en línea, en un mundo de malas noticias, nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, anunciamos las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, de la paz con Dios a través de los méritos y de la justicia de Cristo, y que éstas están al alcance de todos los hombres si se arrepienten de sus maldades, de sus pecados, y se vuelven con un corazón arrepentido, con un corazón humillado delante del Señor, para pedir oportuno socorro y recibir perdón. Y recibir esta piedrecita blanca donde eres declarado justo y recibes un nombre nuevo que solo tú lo puedes recibir. Muchos lo han recibido a través de siglos de historia, de este caminar bajo la sombra de Dios. Así que, hermanos, en Balboa, puesta la mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, nos sostenemos fuertemente en estas promesas y no seremos ni avergonzados ni conmovidos por las duras y terribles noticias que el mundo ofrece. Mientras el mundo habla de muerte, la iglesia habla de vida. Mientras el mundo habla de temor, la iglesia habla de seguridad.
Y mientras el mundo dice que posee todo, no teniendo nada, la iglesia se sostiene en todas las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Así que, hermano, afírmese en esta fe y en estas promesas que el Señor le ha dado a todo lo que confesamos en el nombre de Jesucristo en medio de las circunstancias que vivamos, aunque éstas sean las más duras y extremas. Jamás negamos el nombre del Señor. Somos leales y fieles a nuestro Señor y Capitán Jesucristo. Que el Señor lo bendiga ricamente a todos. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, míranos con misericordia y gracia. Mira a tu iglesia local, aquí en Balboa, pero mira a tu iglesia local en todas partes del mundo. Señor, mírala con misericordia y con gracia. Guárdanos bajo tu sombra protectora. Y aquellos hermanos en la fe donde estén, que se sientan atemorizados, recuérdale, Señor, que tú venciste a la muerte. Aquellos que tengan necesidades, que ellos puedan ver tu mano de provisión sosteniéndolo a ellos, Señor. Aquellos que Satanás esté acusando, recuérdale, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Padre Santo, gracias, Señor. Y mira a mis hermanos que están enfermos, Señor, a causa de este virus. Ministrale salud, Señor, a sus cuerpos. Aquellos que tienen necesidades, Señor, económicas, Señor, que no entren en desesperación, que puedan ver tu mano, Señor, sosteniéndolo en estos días. Padre bueno, todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas, y que viene pronto. Amén.